les damos la bienvenida entonces a toda Latinoamérica y países de habla hispana. Desde aquí, yo en Buenos Aires, entiendo que Jorge también, pero Manuel en México. Vamos a hacer esta charla hoy con la idea de poder conversar sobre cómo es la tecnología como aliada de los sistemas sanitarios, sobre todo en emergencias, ¿no? La tecnología como aliado a la emergencia sanitaria es el título de la charla. Les voy a pedir, por supuesto, que muteen sus micrófonos, todos quienes estén participando en el público, porque saben que por default los micrófonos están activados. Y esto trae a colación que efectivamente estamos interactuando en esta plataforma gracias a Avaya Spaces. Avaya Spaces es la solución de tecnología para webinars o para teletrabajar de la manera en que hoy la pandemia lo requiere. Se integra con Office 365, se integra con Google Suite, con Slack, con diferentes herramientas que hoy utilizamos para teletrabajar. Y saben que en este ciclo se sortea una cámara inteligente, Avaya Collaboration Unit, CU360, Full HD 4K, es decir, la forma en que de verdad tus videoconferencias, tu teletrabajo, y sobre todo cuando es viernes, se puedan convertir en smart y casual, porque es una cámara que se integra al Smart TV, de modo tal que, y además, como es compatible con Android, puedes hacer tus videollamadas desde donde quieras. En este caso yo cómodamente en mi sillón, trabajando un viernes a las 11:07 de la mañana en Buenos Aires. Las bases del concurso para participar las vas a encontrar en el chat. De todos modos, se trata de que tenés que postear la imagen de la cámara, arrobar a Avaya Latam y a Smart Talk y contestar la pregunta: ¿cuál es la clave para trabajar de forma smart desde tu casa? Con eso vas a estar participando y el sorteo se va a hacer en vivo en la última sesión de este ciclo, que es el viernes 20 de noviembre, bien digo. Lo van a sortear en vivo y te puedes ganar esa cámara. Por otro lado, avisos parroquiales inevitables y que por otro lado tienen que ver con poder estar haciendo esto. Obviamente gracias a Avaya, que es el sponsor de este viernes, de este Smart Friday, a la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Institucionales de la Universidad Austral, por supuesto, y especialmente la diplomatura en Smart Cities, de la cual soy parte. Y aprovecho, por supuesto, para agradecer y enviarle un beso grande a Lucía Veloquio, directora de la diplomatura, junto con Alfonso Santiago. Lucía es quien viene moderando los encuentros, pero por cuestiones personales eligió que hoy yo estuviera acompañándolos. Así que gracias a ella también. Por supuesto, Mood Producciones, que después de todo es la empresa que lleva adelante los Smart City Expo Buenos Aires habitualmente, y que este año, por obvias razones, no podía ser presencial. De modo que hemos hecho todos estos ciclos intentando seguir adelante con nuestras vidas a pesar de las circunstancias tan particulares. Muy bien, los invitados de hoy, como siempre cuando pensamos en ciudades inteligentes y en soluciones con tecnología para mejorar la calidad de vida de las ciudades, pensamos en sector público y privado. Eso es indudable. Es la modalidad de gestión siglo XXI que no tenemos dudas que es la que mejores resultados da. Así que, por parte de Avaya, Manuel Torres nos acompaña, director de Arquitectura Avanzada de Soluciones para Avaya en Latinoamérica. Y por el lado del sector público, ¿cómo te va, Manuel? Hola, hola. Es muy temprano allá, ¿verdad? Madrugada. De madrugada, estás en el DF, ¿sí? En Monterrey, al norte de México. En Monterrey, muy bien, muy bien. Y madrugó haciendo patria acá para conversar sobre tecnología y salud. Y saludo entonces también a Jorge Aguado. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, ¿qué tal, Mauro? Buen día a todos. Bueno, Jorge en Buenos Aires, ¿sí? Sí. En Buenos Aires, embajador tecnológico del gobierno de la ciudad y ex secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, ¿correcto? Sí. Bueno, una mañana que te veo ahí, estás al menos disfrutando un poquito el clima que amagó con venirse de esas mañanas hermosas que veníamos teniendo y ahora se nubla un poco. Sí, me agarraron yendo de un lugar a otro, así que frené en el camino para esta charla. Bueno. Los rigores del funcionario público. Bien, así que vamos a dar comienzo a la charla que vamos a tratar de que sea dinámica, porque como saben, el concepto de los Smart Fridays es que sean smart y casual, es decir, poder tener un ida y vuelta dinámico con los interlocutores y entretenernos, además de conversar y ver de qué forma la tecnología nos da una mano y se junta junto con el sector público, digo, en el sentido de a unas fuerzas, sector privado y con el sector público, decía al comienzo, y la tecnología de pronto pasa a ser una herramienta fundamental, de pronto para resolver problemas como es lo que nos trajo el COVID-19. Y entonces el primer tópico para mí, como para ir conversando, tiene que ver justamente con La Nación publicaba un informe según el cual el 107, una vez que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó esa línea para llamar y comunicar todo lo que fuere COVID-19, el 107 en los primeros 5 días recibió 9.000 llamados. Entiendo, Jorge y Manuel, que gestionar esa información y ese volumen de comunicación de manera eficiente implica usar la tecnología, pero también implica saber gestionar desde lo público. Cuéntenme, cualquiera de los dos puede comenzar, ¿cómo es atacar semejante problema con tecnología? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí compartir desde México un poco de lo que hacemos en términos de tecnología y cómo Avaya ha contribuido para ayudar a la ciudadanía en esta crisis sanitaria. Y sí, bien, Mauro, bien mencionas, la tecnología ha fungido un papel clave en medio de esta crisis. Los números que tiene son correctos. El 107 de Argentina, el SAME, recibió los primeros días cerca de 10,000 llamadas y atender 10,000 llamadas tecnológicamente es un reto grande, ¿no? Por un lado, por el punto de vista de la tecnología necesaria para soportar estas 10,000 llamadas y por otro lado, recordemos que durante la pandemia los trabajos se vieron trastocados, ¿no? Estábamos trabajando en medio de un encierro, en medio de cuidados sanitarios, entonces poder atender esta situación definitivamente requirió gran apoyo de la tecnología, ¿no? Y a lo largo de la charla platicaremos algunos ejemplos de todo esto y cómo los hábitos de las personas, y muy interesante me parece este dato, los hábitos de las personas han cambiado más en 8 meses que llevamos de encierro que en 8 años pasados, ¿cierto? Entonces ahora la gente estamos muy acostumbrados a interactuar por canales digitales y la tecnología nos ha precisamente habilitado esto. Para la comunidad, quizás estén de acuerdo conmigo, ya es muy común hacer las compras en línea por canales digitales, tomar la educación de los hijos, los niños pequeños en línea, esto ya es algo normal, ir al médico en línea es algo normal, interactuar con los amigos es algo normal. Entonces, un buen ejemplo de cómo la tecnología pudo ayudar a esto es precisamente el 107 ahí en Buenos Aires, en Argentina, que nos permitió poder atender a la ciudadanía con cerca de 10,000 interacciones en los primeros días. Jorge, y desde lo público, cuando el Estado uno lo ve como una organización grande, burocrática, no necesariamente ágil, ¿cómo fue ponerse, digamos, tan rápidamente a resolver un problema así y dar respuesta, entiendo que con buen nivel de éxito por parte de ustedes?
De vuelta, buen día a todos. Y a ver, como para abordar un poco la pregunta que hiciste y comparándolo con el 107, y sabiendo también que el viernes pasado, creo, estuvo también Fernando Vanegas, que es el secretario de Innovación, secretaría en la que yo estoy como subsecretario, un poco lo que buscamos más allá de los desafíos tecnológicos que entendíamos íbamos a tener, era el desafío mayor, era el de cómo íbamos a operar como gobierno en general. Con lo cual, muy al principio, les diría que primeros días de marzo, por un lado decidimos un cierto grupo de personas vayásemos al Ministerio de Salud para dar un soporte a ellos, y en ese sentido a mí me tocó entrar ahí para coordinar de cara a la gente de salud todo lo que tenía que ver con mejora de procesos y mejoras de sistemas y de tecnología. De la misma manera que hubo como un gabinete paralelo que diese soporte solamente al Ministerio de Salud en todos los desafíos que íbamos a tener. Si vamos en ese sentido al ejemplo que vos mencionaste, el 107, para nosotros fueron en muy primeros días, les diría en las primeras 2 semanas, tuvimos un crecimiento de un 300% en las llamadas que teníamos, ya que hubo, desde el punto de vista de la sociedad, mucha necesidad de no quizás era una llamada de emergencia con alguien que tenía síntomas, pero sí eran muchos llamados de consultas de acerca de, bueno, cuáles eran los síntomas, cómo necesitaban atenderse. Quizás llamaba a alguien que le dolía la mano y preguntaba si tenía COVID. Y fue un proceso en el cual lo primero que atacamos obviamente fue el hecho de la escalabilidad, de ver cómo manteníamos el servicio con la amplitud de llamadas que teníamos, de llamadas entrantes, entendiendo que teníamos 3 tramas nada más, que teníamos cierta cantidad de operadores, con lo cual hubo que trabajar por un lado, la ampliación de las tramas, la ampliación en la cantidad de posiciones que teníamos en el call center o en el centro ahí de monitoreo, de operaciones del SAME. Tuvimos que generar una infraestructura nueva física, con lo cual hicimos oficinas nuevas con containers al lado de las oficinas del SAME que ya estaban, teniendo que conectar eso también ahí. Y después pasar a la segunda capa, que era entender la lógica de los procesos con los cuales veníamos trabajando. Tuvimos que cambiar la lógica, con lo cual tuvimos que separar las llamadas, donde antes la lógica de un sistema de emergencias es toda llamada que entra, la atiendo derecho sin empezar a separarla o segmentarla, porque entiendo que todo es una emergencia. Y como teníamos tantas llamadas de consultas y de simplemente llamadas de vecinos que no tenían nada, por primera vez en un sistema de emergencias se hizo un separador. Y era, si llamabas por coronavirus, te mandábamos a un grupo de gente, y si llamabas por otra emergencia, a otro. Y que fue, aunque le parezca bastante sonso acá en la charla, una discusión muy larga con todo el equipo de emergencias del SAME, porque la lógica es distinta. Y como eso, fueron un montón de decisiones que tuvimos que ir llamando para asegurar, por un lado, que todas las personas que tuviesen un problema por coronavirus las pudiésemos atender en tiempo y forma, y por el otro lado, cualquier persona que siguiese teniendo emergencias, que eso la verdad es que sacando al principio las emergencias que se daban por accidentes en la vía pública, al estar la gente en cuarentena y no salía tanto de la casa, pero crecieron un montón las emergencias por accidentes domiciliarios, que esa gente también reciba una atención en tiempo y forma como era debido, ¿no? Con lo cual los desafíos fueron múltiples, no solo de tecnología, sino que también de cultura laboral y de procesos de cómo se lleva adelante la operación de emergencias. Y la innovación en ese sentido, vos todo el tiempo estuviste describiendo recién cómo innovaron y diríamos improvisaron o tuvieron que ser, digamos, procesos de repentización a veces, en esto de darse cuenta de que, bueno, aparece algo tan de golpe que me obliga a cambiar la lógica. ¿Hay un ecosistema de innovación en la ciudad? ¿Hay algo que sea como un espíritu conjunto que permitió o que viabilizó que eso ocurra de esa manera? Yo creo que sí. A ver, lo primero fue, creo que el hecho de cómo cambiamos la lógica de trabajo dentro del gobierno de la ciudad. Hicimos un equipo totalmente multidisciplinar, con personas de cada uno de los ministerios que tuviesen un rol particular que pudiesen aportar esta solución conjunta que necesitábamos. Este gabinete que les comento estaba conformado por gente de la Secretaría de Innovación, por gente del Ministerio de Espacio Público, por gente de Transporte, por gente del Ministerio de Desarrollo Urbano, por gente de Atención Ciudadana, y entre todos pusimos gente de sus equipos a armar un equipo nuevo que trabajase de la mano con la gente de salud para que nosotros poder
dedicarnos a resolver todas las problemáticas de logística o de operación nueva y que la gente de salud se pueda focalizar en atender a los ciudadanos que tuviesen el problema de salud propiamente dicho. Y después fue un trabajo también de manera muy integrada con todo el ecosistema, como vos decías, donde intentamos en un mismo momento hablar con todas las empresas del sector tecnológico, con el sector académico y los institutos de investigación que tuviesen en ese momento soluciones nuevas o desarrollos que pensasen que podían aportar o ayudar en algo en todo esto. Y eso lo hicimos tanto a nivel local como también a nivel internacional. El trabajo en ese sentido no fue nada fácil. Creo que en un momento recibíamos más aplicaciones que gente contagiada teníamos en la ciudad. Digo, cada emprendimiento decía que tenía una aplicación nueva para resolver algo. Con lo cual ahí también el desafío era nuevo en el sentido de uno como servidor público quiere resolver las problemáticas y quiere no perderse nada nuevo que esté al alcance de la mano, pero también en ese proceso muchas veces uno sabe que muchas cosas en esos procesos tan rápidos se arman en forma piloto y nosotros teníamos que dar una solución escalable que fuese 24/7 y que resuelva la problemática y no salir a probar cosas, ¿no? Entonces ahí se da un mix y un balance donde uno tiene que llegar a una solución de compromiso, donde a veces puede adoptar alguna cuestión nueva o alguna solución que se le ofrece, donde encima la verdad es que hay que agradecer muchísimo a todo el ecosistema de empresas, incluido Vaya, donde muchos dieron un montón de servicios de forma gratuita y como donación a los sistemas públicos, pero también muchas veces había que decir, mira, la verdad es que no puedo probar esto ahora, necesito trabajar sobre algo que ya esté consolidado, o tampoco tengo la cantidad de gente para seguir ampliando la cantidad de sistemas que tengo. Para que tengan una idea, implementamos en el proceso de los primeros 4 meses 37 sistemas nuevos con unas 16 integraciones, ¿no? Con lo cual fue un trabajo muy, muy grande en muy, muy poco tiempo. Sí, Manuel, yo entiendo que hubo ahí por parte de las empresas en general, por supuesto, ver al mismo tiempo la posibilidad de dar una mano, de colaborar con el sector público, de atacar un problema que desbordaba por todos lados y un poco lo que dice Jorge es, bueno, también hubo en muchas de las soluciones alguna carrera como para competir entre empresas y ganar un determinado puesto. Yo veía que vos publicabas hace un tiempo que el mercado de la tecnología ligada con la salud crece con números extraordinarios y se espera que para fines de año llegue a los 100.000 millones de dólares. Entonces, me pregunto desde el sector privado, ¿cómo manejan esto de, bueno, no salir a probar cosas en un terreno tan delicado, pero al mismo tiempo, por supuesto y legítimamente como empresa, ganar el mercado que está para ganar? Efectivamente, Mauro, bien lo mencionas, el mercado de salud digital, para que se den una idea nuestros invitados, a inicios de 2010 era un mercado que valía $1 billón. Para el 2018 creció a 14 billones de dólares y se pronostica que para el 2020, terminando 2020, va a llegar a los 100 billones de dólares. Entonces, efectivamente, es un mercado que está creciendo exponencialmente. Es un mercado que ha estado evolucionando de acuerdo a los nuevos hábitos digitales. Y como bien estaban mencionando, la tecnología viene a resolver esos problemas que se han generado. Imaginen esta situación, ¿no? Empezando la pandemia, los centros de emergencia se han visto saturados, como bien lo mencionaba ahora Jorge, con llamadas de la población para informarse, para reportar incidentes. Y aquí es donde la tecnología digital ha venido a aliviar muchas de estas situaciones, como por ejemplo la tecnología de inteligencia artificial nos ha permitido identificar patrones de por qué nos busca la ciudadanía y automatizar esas interacciones, es decir, poderle ayudar de manera automática a la ciudadanía por medio de canales digitales. Y es precisamente una de las tendencias que estamos viendo creciendo exponencialmente en los últimos tiempos, ¿no? Otra de las cuestiones que estamos viendo que ha estado creciendo mucho desde el punto de vista tecnológico son las herramientas conversacionales. La gente ahora más que nunca está confortable, está cómoda
interactuando por medios digitales que antes no conocía o no estaba cómoda interactuando. Un ejemplo bueno de esto son los asistentes virtuales. Estamos viendo cada vez más cómo las personas están utilizando asistentes virtuales, estos Amazon Alexa, Google, Siri, para recibir y hacer interacciones hacia centros de servicio, para hacer sus compras, para recibir atención, en fin. Entonces, todo este cúmulo de interacciones que se vinieron a incrementar durante la pandemia, la tecnología nos ha permitido atenderlos de mejor manera haciendo uso de todas estas tecnologías emergentes. Entiendo que los agentes conversacionales, como bien planteas, son el futuro más inmediato de la inteligencia artificial ligada con la comunicación, no tengo dudas, y Boti es el chat de la ciudad que recibió premios. Me parece que es claro ejemplo en el sentido de que la gente necesita evacuar dudas, tiene que tener un contacto directo y rápido con el funcionario, con el sector público, y entonces es tanto el caudal que se vuelca la gestión a sistemas automatizados, por supuesto, con inteligencia artificial como para dar respuesta. Ahora, les hago una pregunta probablemente un tanto más específica y picante en relación con un tema que atraviesa a las dos alternativas, ¿no? Que es cómo manejamos los datos, porque el área de salud tiene una delicadeza, los datos son datos sensibles, entonces tenemos que saber cómo gestionamos eso de modo tal que esté a derecho, es decir, resguardando la información que hay que resguardar. Manuel, Jorge, ¿cómo hacemos para al mismo tiempo brindar la solución que hay que brindar, pero ser respetuosos de ese trato delicado con el dato? Claro, cuando hablamos de salud, los datos de los pacientes es un dato bastante delicado. Es tan delicado como la información financiera, ¿no? Entonces, cuando diseñamos realmente soluciones para el mercado financiero, que es uno de los mercados más demandantes en términos de seguridad, una analogía muy buena viene con el sector salud, porque los datos de los pacientes son datos sumamente delicados. Entonces, acá también podemos hacer uso de la tecnología para ayudarnos en este sentido, ¿no? Entonces, en el caso de Avaya, trabajamos con las organizaciones de salud, con las organizaciones médicas, ayudándoles a diseñar los sistemas de manera segura para manejar toda la información de los pacientes de manera encriptada, de manera cifrada, para manejar, por ejemplo, ahorita hablamos de los datos de los pacientes, ¿cierto? Pero déjenme les doy otro dato. Las consultas médicas, el uso de las soluciones de teleconsulta se han incrementado exponencialmente a raíz de la pandemia, ¿cierto? Entonces, si les platico una historia, en el caso de un servidor, tengo 2 hijos pequeños. Mi hija hace unas semanas tuvo una molestia en los dientes. Imagínense el caso. Para mí como padre de familia, llevarla a un hospital, siendo que ella está sana, no tiene ningún virus, pero tiene un problema dental, llevarla a un consultorio y exponerla a ese riesgo, yo preferí hacer una teleconsulta con un médico que me estaba atendiendo por medio de video, la atendió a mi hija, pudo atenderla perfectamente sin riesgo. Entonces, ese tipo de historias se vinieron a exponenciar. Entonces, esa interacción que mi hija como paciente tuvo con su médico es algo que está viajando por el Internet y es algo que tiene que viajar de manera segura, ¿no? Entonces, tanto los datos del paciente como las interacciones médicas es un área bastante importante que como Avaya ayudamos a las organizaciones a solventar. Uh-huh. Y en ese sentido, me imagino que de todos modos utilizan cloud computing porque es la forma hoy de dar respuesta y ser escalables, ser flexibles, pero tiene que haber una cuestión de ciberseguridad clave, ¿no? Es decir, cómo resguardamos esa información, cómo ciframos, como decías, para que el sector público, en caso de contratar, sepa también que juega sobre seguro en ese sentido, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Y además una cosa muy importante es cuando hablamos de cloud computing y cuando hablamos de tecnologías en la nube, evidentemente el camino a seguir para todas estas instituciones es hacia la nube. Pero una de las cuestiones que en todos los foros nosotros recomendamos con nuestros clientes y socios de negocio es la nube no es un camino único. Por ejemplo, en el caso del sistema médico, nosotros ayudamos a los pacientes a que cierta información viaje hacia la nube, pero cierta otra información que es sensible se quede en las instalaciones, en las premisas del cliente, de tal manera que ayudamos a generar un ecosistema seguro para poder hacer todo este trato médico. Bien, claro, sería como de nube híbrida. Algunas cosas tienen que quedar en el servidor en este caso vamos a suponer del sector público, con Jorge tiene que tener el control de cierta información. Jorge, corregime si me equivoco, y otra información es la que puede estar tratándose en nubes donde de pronto vos no tenés totalmente el control, ¿no? Sí, en el caso particular de salud no es nada trivial, y no fue trivial tampoco el esquema de administración de los datos que tuvimos que generar en tan poco tiempo, integrando tantas aplicaciones, tantos sistemas y tantos actores distintos. O sea, para que se den una idea, no solamente nosotros administramos en cierta forma los datos que pasan por el sistema público de salud, sino que también se agrega el sistema privado de salud, donde hasta ahora no había sistemas donde se compartía información. Si bien se conocían los datos y el Ministerio de Salud de la ciudad, digamos, tiene cierta injerencia en cuanto a la gestión del sistema completo de salud, cada uno se manejaba de manera independiente, y también se agregó la interacción y la integración con el Sistema Nacional de Salud. Y en ese sentido, no solo el sistema de salud, sino que también dentro de lo que era jefatura de gabinete, con lo que podía llegar a ser la aplicación Cuidar, que estaba manejada desde la jefatura de gabinete con la Secretaría de Innovación también a nivel nacional. Con lo cual empezás a tener una multiplicidad de actores con sistemas distintos, con reglas distintas, y que al final del camino tenés que ver qué información estás compartiendo, qué información estás recibiendo y cuál es el resguardo de todo eso. Nosotros en líneas generales mantuvimos siempre una postura de tener a nivel de nuestro centro de cómputos las bases de datos con la información sensible, y en los casos muy particulares de quizás aplicaciones que tuvimos que implementar en tiempos muy cortos, haciendo nubes privadas de solamente uso nuestro, pero que estaban dadas por un servicio de algún proveedor, pero no en un sistema cloud que quizás estaba compartido con otros actores o con otros sistemas, donde quizás había implementaciones que también tenían otros ministerios de salud de otras provincias o incluso de otros países, ¿no? En ese sentido, siempre tratamos y mantuvimos la línea esa donde los datos sensibles eran responsabilidad nuestra y donde nosotros íbamos a hacer su almacenamiento. En lo que nombrabas en cuanto al tema, y que también lo nombró Manuel, de la automatización y cómo se utiliza la inteligencia artificial para también poder ir administrando con mayor rapidez y agilidad toda la demanda, todo lo que nosotros manejamos a nivel de automatización con Boti o con Cori, que son los dos robots que tenemos de inteligencia artificial, ninguno manejó información sensible. Siempre era información sin poder correlacionar lo que estaba analizando, sin un DNI o sin una persona, con lo cual poder de ahí decir y que eso quede en alguna caja negra o alguna cuestión. Pero como vos bien decís... Eso, Jorge, comunicarlo, ¿no? Qué importante comunicarlo a la ciudadanía, porque en un contexto en el que de pronto cunde el miedo, que sepan que pueden interactuar con un bot y que su información está anonimizada, ¿no? Y que no se los identifica necesariamente para después estigmatizarlos porque fulano está contagiado o tiene síntomas y todo eso, ¿no? Era uno de los debates que se daba. Totalmente, y mismo entendiendo que estábamos en un momento en el cual nosotros los ciberataques que sufrimos fueron 6 veces lo que veníamos sufriendo, ¿no? Con lo cual también hubo que hacer un acompañamiento ahí para asegurar. Mirá qué dato, 6 veces, se multiplicó por 6 la cantidad de ciberataques que tuvieron. Exactamente, y la verdad es que pudimos soportarlos bien sin haber tenido ninguna caída de los sistemas, ni tampoco ningún problema de pérdida de datos. Pero lo que comentabas, que creo que es
desde, no sé, a mí que me gusta estar como servidor público, si bien hice también unos 10 años en el sector privado, en el sector tecnológico, es lograr ese balance entre la velocidad de adopción de nuevas tecnologías y el acompañar con regulaciones que permitan esa adopción, ¿no? Permitiendo esos nuevos negocios, pero también asegurando la protección de los ciudadanos, que al final del camino ese es nuestro rol principal. Y para hacer eso, y donde lo vimos muy a flor de piel en este proceso de pandemia, es que estamos ahora en un proceso de hacer una ley de sandboxes, ¿no? Para cualquier innovación que una regulación no esté a la altura o no lo haya tenido en cuenta o no lo permita, podamos probar en un piloto muy seguro, tanto virtual como físico, los beneficios y los riesgos de esa implementación nueva. Y en base a eso hacer las adaptaciones que sean necesarias para permitir su uso si realmente es beneficioso. Hay una pregunta del público que me parece piola para que la podamos compartir con ambos y que es, una de las primeras cosas para pensar en automatización y tecnología, Manuel y Jorge, tiene que ver con digitalizar las historias clínicas, que fue el primer paso que se dio en diferentes lugares. A mí me tocó estudiarlo bien en la región de Cataluña, en España, porque ahí lo llevó adelante una argentina a la que entrevisté. Pero digitalizar eso permitía la interoperabilidad y que la historia clínica, la información de un paciente esté disponible en un determinado territorio para que lo puedan atender. Manuel, ustedes han trabajado temas de ese estilo, es decir, la posibilidad de que entonces la información no la tengamos que tener ni en papel ni llevarla con uno mismo, sino que esté disponible para que un médico en cualquier parte de un territorio me atienda y sepa lo que tiene que saber de mí para poder atenderme bien. Claro, no, cuando hablamos de salud, el expediente digital, el expediente del paciente electrónico es uno de los puntos clave que las organizaciones de salud están trabajando. Y te platico un ejemplo de lo que nosotros hacemos como compañía para ayudar en pro de esto, ¿no? El expediente del paciente es información sumamente valiosa, sumamente confidencial, y es información que si es explotada de manera adecuada por el médico tratante, puede ser de gran beneficio para el paciente, sobre todo en casos de emergencia. Entonces, la tecnología de Avaya le permite a las organizaciones que cuando un paciente hace una videollamada con el médico tratante, nuestros sistemas de inteligencia artificial y de automatización se unen para encontrar ese expediente electrónico que, como bien decís, Mauro, ya no está en papel, ya no está en una hoja, sino que está almacenado de manera electrónica y, dicho sea de paso, seguro. Entonces, al llegar esa interacción, esta videosesión ahora en épocas digitales de pandemia, esa información del expediente electrónico automáticamente le aparece al médico tratante sin que él tenga que presionar ningún botón, sin que él tenga que dar ningún dato adicional. Entonces, esos segundos que pasan en autenticar, saber con quién estoy hablando y tener su historial médico a la mano, esos segundos, es tiempo sumamente valioso, sobre todo cuando estamos atendiendo emergencias. Entonces, es algo de lo que se hace, y las instituciones médicas lo están implementando con mucha popularidad en estos tiempos. Hay un caso, Manuel, de implementación de eso por parte de Avaya, que es con emergencias. Exactamente. Emergencias, ellos se dedican a la atención de emergencias médicas en Argentina. Ellos reciben 10,000 interacciones diarias. Entonces, imagínense el cúmulo de data, el cúmulo de información que ellos manejan. Y no sé si ustedes se sienten identificados con este ejemplo que les voy a dar, pero una de las cosas más frustrantes para uno como consumidor, como cliente, imagínense de un banco, de la institución financiera, cuando usted tiene que hablar al banco y de ahí a que usted habla, a que lo atiende un agente y que este agente descubra quién es usted y cuál es su historial, todo ese tiempo que pasa es un tiempo en que el cliente está frustrado, ¿sí? No sé cuántos de ustedes se sienten identificados con esto. Imaginen esto
esta situación, pero en el ámbito de reporte de emergencias médicas. Cuando yo hablo para reportar una emergencia médica, una de las cosas que yo esperaría como ciudadano, una de las cosas que yo me pregunto como ciudadano es, ¿por qué si yo puedo solicitar un servicio de taxi tipo Uber, Didi, Cabify, etcétera, y desde la palma de mi mano con mi teléfono pedirlo y en 5 minutos tener un taxi en la puerta de mi casa? ¿Por qué no puedo usar esa tecnología en el ámbito médico, no? Entonces, emergencias es un buen ejemplo de cómo la tecnología permite automatizar todo esto, poder atender de manera adecuada 10,000 interacciones diarias de manera automática y poder poner a un cuerpo médico especializado con un paciente que está en una crisis en el menor tiempo posible. Y Jorge, en el gobierno de la ciudad están trabajando en historia clínica digital y que esté disponible, sea interoperable. Yo sé que hay algunos avances en eso. Sí, la ciudad tiene un sistema de gestión hospitalaria que se fue desarrollando en los últimos años ya, con lo cual el sistema público cuenta con una historia clínica digital. Está basada, digamos, en estándares que la hacen interoperable, con lo cual nosotros cada vez que una persona, digamos, tiene que interactuar con algún efector del sistema público, todo médico cuenta con la información del paciente y toda su historia clínica. Pero este es un caso, como lo que hablábamos antes, de lo que la tecnología permite y cómo están las regulaciones, ¿no? El problema lo empezás a tener cuando una persona pasa del sistema público al sistema privado y viceversa, donde cada uno de los efectores del sistema privado también tienen su propia historia clínica digital. Son muchas las obras sociales y las prepagas que tienen su historia clínica. En los últimos años de la gestión anterior en Nación se trabajó muy fuerte en un trabajo de interoperabilidad de todas las historias clínicas y que cada uno de los efectores pueda desarrollar o utilizar la historia clínica digital que quisiera. Pero todavía, más allá de que está la interoperabilidad de los sistemas, falta a nivel de las regulaciones el hecho de, bueno, el permiso de esa persona, que no sea el mismo efector en el cual tenía la consulta, que puedan levantar esa historia clínica y que puedan consultar los datos. Y dentro de eso, cuando empezamos a elevarnos en las capas del servicio de emergencias, bueno, el operador que está en el servicio de emergencias no es un médico, sino que es un operador que está calificado para resolver una emergencia, pero no es un médico, con lo cual no puede acceder todavía por la regulación a la historia clínica digital, si bien la tenemos. Con lo cual, todavía hay un gran avance que hacer a nivel regulatorio para permitir que la tecnología dé los beneficios al sistema en base a lo que puede dar. Sí, me imagino, Jorge, también la Argentina es muy asimétrica, es muy distinta, es muy desigual. Eso plantea, porque lo he analizado en otros campos también, por ejemplo en el de la justicia, es difícil. El expediente electrónico y después que una causa pasa de un departamento judicial a otro, lo mismo es en este caso, ¿no? Digo, alguien que nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene su historia clínica ahí, vos decías, un primer problema es entre el sector público y privado porque tenemos un sistema de salud mixto, pero también es entre provincias, porque de pronto está de vacaciones y lo tiene que atender un médico en otra provincia y no necesariamente es interoperable en el sistema, ¿no? Totalmente. En ese sentido, bueno, al principio, de vuelta, que no sé ahora los avances que seguirá haciendo ahora el gobierno nacional, pero un poco la intención en su momento del trabajo que se había hecho con Mi Argentina era eso, ¿no? Empezar a tener por lo menos en una especie de billetera virtual toda la información del ciudadano y que sobre esa regulación que se había hecho a nivel nacional todas las provincias adhieran. En su momento, de las 24 provincias de la Argentina, 21 provincias habían adherido, con lo cual era muy fácil compartir la información y que cada una de las provincias la tome como válida. Pero bueno, eso se vio bastante. El foco, obviamente, este año fue en la pandemia y no sé cuántos avances hubo en ese sentido. Desde el punto de vista de la ciudad, nosotros sí en la ciudad estamos trabajando en una identidad digital única para todos los ciudadanos que tengan. Con lo cual, desde ese punto de vista, la intención es, con esa identidad única, poder interactuar y poder compartir información entre cualquiera, si hablamos de salud, como estamos hablando, entre el servicio público y el servicio privado, pero también en cualquier otro tipo de interacción o servicio de otro tipo de sector. Uh-huh. Y Manuel, en ese sentido, Avaya, yo sé que implementó diferentes soluciones, pero volviendo al tema de que
los números muy fuertes que vos planteabas respecto del crecimiento del mercado, ¿qué ven de cara al futuro? Está claro que la pandemia, como decíamos, aceleró procesos, había resistencias o lo que fuera lo digital, bueno, casi lo impuso de un momento para otro. Si mirás de cara al futuro, y ya no hablamos de qué pasa a finales de 2020, pensemos en un año nada más, finales de 2021, ¿cuál es el escenario que ves en materia de integración, tecnología y salud? Claro que sí, todos estos nuevos hábitos digitales de los consumidores nos van a llevar al impulso todavía aún más exponencial de estas nuevas tecnologías. Nosotros vemos algunas de las cuestiones más relevantes, como por ejemplo el tema de monitoreo remoto de la salud de los pacientes, ¿no? Ahora cada vez más la salud proactiva de manera digital está teniendo un auge bastante interesante, ¿no? Imaginen este paciente que tiene antecedentes de problemas del corazón, de problemas cardíacos, dispositivos que están conectados al paciente y que el paciente en su vida normal tiene dispositivos conectados a su cuerpo que están midiendo el estado de salud, y esos dispositivos, mediante el Internet de las Cosas, conectados al sistema médico, que proactivamente informen al médico el estado de salud. Entonces, el monitoreo remoto de pacientes es algo que va a tomar un auge bastante grande. Otro es la administración remota de medicamentos basado en automatización. Entonces, imaginen este paciente que tiene problemas de diabetes, por ejemplo, con un dispositivo pequeño que le está suministrando medicamentos basados en el estado actual del cuerpo. Eso lo vamos a estar viendo también con mayor auge, ¿no? Todas estas dos cuestiones que les acabo de mencionar, muy de la mano de la evolución del Internet de las cosas y cómo estos dispositivos médicos, ¿no? El contacto proactivo, cada vez vamos a ver más servicios de suscripción médica en donde nosotros como pacientes vamos a poder suscribirnos a servicios médicos, donde vamos a pagar de manera mensual un servicio de monitoreo proactivo remoto, en donde un médico va a poder estar informado, evidentemente con el consentimiento del paciente, y proactivamente vamos a poder estar recibiendo atención incluso antes de que nosotros presentemos una emergencia, ¿no? Vamos a estar viendo esa parte mucho. Los wearables están jugando un papel importante. Ya vieron las funcionalidades que pueden hacer, por ejemplo, los relojes inteligentes de censar los estatus de los pacientes. Vamos a estar viendo mucho eso. Vamos a estar viendo mucho cómo va a emerger tecnologías como realidad aumentada para términos de salud, porque ahorita hablamos de salud mucho de la atención médica de emergencias, pero no hemos hablado del bienestar proactivo de los pacientes o de la ciudadanía en general, ¿no? Por ejemplo, vamos a estar viendo muchas aplicaciones de fitness, vamos a estar viendo muchas aplicaciones que utilizan dispositivos móviles para hacer entrenamientos en casa, ¿sí? Desafortunadamente, el futuro es incierto de cuándo vamos a poder regresar a hacer ejercicio en gimnasios, a tener ligas deportivas de deportes en canchas o en estadios públicos. Entonces vamos a ver una tendencia de fitness, de ejercitamiento, de mejora de salud en casa. Entonces vamos a ver cómo la tecnología de realidad aumentada nos va a permitir a las personas ejercitarnos de manera óptima, incluso estando dentro de eso, ¿no? Evidentemente también vamos a ver el crecimiento exponencial de herramientas conversacionales, ¿sí? Cada vez más vamos a ver de manera más común a las personas dialogando con Google, dialogando con Alexa, dialogando con Siri, pidiéndole que le reserve una cita con el médico, pidiéndole que le dé consejos acerca de bienestar, de salud, de recetas, de nutrición. Vamos a ver cada vez más que los ciudadanos interactuamos con ese tipo
de tecnologías y evidentemente, sin dejarlo atrás, el tema de las teleconsultas, de consultas a distancia es algo que va a seguir creciendo. La ciudadanía se ha dado cuenta que es algo eficiente, se siente confortable usando este tipo de tecnologías como la que estamos usando hoy en día para esta sesión, hablando de manera virtual. Muchos de nuestros invitados están en Argentina, yo me encuentro en México, veo gente de Colombia, veo gente de Ecuador, veo gente de Latinoamérica y estamos interactuando como si estuviéramos cara a cara. Esta confianza que tenemos en este tipo de tecnologías va a hacer que incremente este tema de teleconsulta. Entonces, son algunas de las tecnologías que nosotros como Avaya vemos que van a emerger y que estamos apoyando al sector salud a ser implementados. Jorge, cuando mirás el futuro ahora, bueno, de esta gestión y en estos últimos minutitos para poder leer algún mensaje más, alguna pregunta más del público y hacer el cierre, en materia de esta integración, volver un estado de la ciudad y una ciudad de Buenos Aires con soluciones inteligentes y de la mano de la tecnología, ¿qué ves? A ver, siguiendo y completando lo que decía Manuel en cuanto a lo que es el sistema de salud, te resumo muy brevemente, agrego 3 cosas, ¿no? Lo primero es el hecho de que cambió la forma y la relación de paciente-médico. Antes era, no, yo lo quiero ver y quiero estar con él, y ahora se permitió que se rompa con esa lógica y que se permita la telemedicina, la teleconsulta, el monitoreo remoto y demás. Eso creo que va a generar muchísimos cambios en lo que tiene que ver con el armado y el desarrollo del sistema de salud en sí mismo. El segundo punto, y ya desde una visión bien de política pública, es el hecho de que se rompió el tema de que la oferta en el sistema de salud es la que define la demanda. Definitivamente se dio visibilidad a través de una pandemia a nivel mundial de la demanda que realmente tenían los sistemas de salud públicos, al momento en que mucha gente estuvo necesitando esa respuesta y donde se vio esa saturación y se entendió, bueno, cuál era el lugar en el cual el sistema de salud público podía responder, incluso integrado con el sistema privado, y hasta dónde no. Y eso permitió también que haya una apertura en cuanto a los datos de toda esa respuesta a los sistemas públicos de salud, y que también creo que para adelante van a cambiar muchísimo la lógica y la posibilidad de que el ciudadano también entienda qué servicio tiene y qué demandar. Y el tercer punto en cuanto a eso es el hecho de poder empezar a trabajar de una manera muchísimo más integrada e interrelacionada a nivel internacional en las soluciones que requiere el sistema de salud. Y yo creo que en ese sentido, en esta pandemia, se vio una gran resiliencia y una gran apertura a colaborar en cuanto a las soluciones, pero yo creo que se visualizó también al mismo tiempo que hay pocos mecanismos eficientes para que la colaboración sea realmente eficiente. Aparecieron en el mundo N cantidad de desarrollos similares en un montón de cosas, y en vez de aunar esfuerzos para quizás probar menos desarrollos y con más gente abocada en uno mismo, se vieron muchos trabajos en paralelo de cosas más chicas y quizás no tan importantes. Con lo cual creo que eso hace que desde el punto de vista de los gobiernos, desde las empresas multinacionales en general y desde los organismos internacionales, de mejorar esos mecanismos para realmente colaborar de forma eficiente, unificando esfuerzos en algo que tenga un mayor impacto y una mayor escala, ¿no? Sí, eso me parece notable, coincido, lo estudié, lo fui viendo y efectivamente pareció replicarse, ¿no? Una misma solución o soluciones similares, y yo decía, bueno, multiplicás esfuerzos cuando en verdad quizás desde diversos lugares están atacando un problema que es muy parecido, era más fácil integrarse y armar una solución sola, ¿no? Me parece que eso es lo que vos estás... Un caso típico, el caso que más rápido se vio creo que fue el de los respiradores. O sea, al inicio de la pandemia estaba claro que no había la suficiente cantidad de respiradores y que las empresas de respiradores a nivel mundial no daban abasto en el tiempo que era necesario tener esos respiradores. Mismo se armó en conjunto con el BID y el Banco Mundial un esquema para buscar nuevos desarrollos. Y obviamente es válida la competencia, y está bueno que el que quiera competir compita y que salgan más. Pero digo, en ese momento donde se necesitaba una solución muy rápida, se terminó con creo que más de 100 proyectos de respiradores en paralelo, en vez de decir, che, bueno, hagamos 10, 15 y todos sumémonos ahí.
para situaciones de emergencia creo que todavía le falta al mecanismo institucional de colaboración un desarrollo. Y creo que eso, saliendo de salud ahora en lo particular, creo que es desde el punto de vista de las políticas públicas, creo que es lo más interesante de entender en cuanto a que la potencialidad de la innovación y de las nuevas tecnologías está dada por esa relación totalmente abierta y multidisciplinar que permite armar soluciones de un alcance mucho mayor de lo que un equipo puede llegar a resolver. Bueno, les voy contando que mientras charlábamos, Manuel y Jorge, en el chat hubo un debate muy interesante respecto de, claro, por supuesto, diferentes realidades que tiene, ya no Argentina que las tiene, sino efectivamente Latinoamérica, y es lógico. Hay gente que dice, che, pero si yo tengo un sistema mixto de salud, ¿dónde está mi información? ¿Cuándo presté consentimiento? ¿Cuándo presté consentimiento a uno o a otro sistema? ¿Quién tiene el poder sobre la información? ¿Cómo hacemos para que sea interoperable? ¿Cómo los sistemas sean interoperables? Digo, la gente fui leyendo medio de costado el debate, pero que es muy rico porque es verdad, la salud es una cuestión sensible, la tecnología, yo coincido, y creo que Manuel y Jorge lo plantearon muy bien, es aliada y es extraordinaria la ventaja que te da contar con sistemas tecnológicos para integrar y para atacar un tema como la salud, y el COVID no hizo más que poner eso sobre la mesa, y la gente ha ido, muchos de los participantes fueron planteando sus posturas, del rol del sector público, en qué medida tiene que ser transparente. Yo creo que sin duda la tecnología nos pone a todos en un lugar de ser más transparentes frente a la población, ser claros y dar explicaciones, ¿no? Decía Jorge en un momento, que nada caiga en una caja negra, indudablemente, ¿no? Y las empresas tienen que ir en consonancia con eso para que seamos transparentes y la gente esté tranquila interactuando con un bot respecto de su salud o utilizando un smartwatch que va censando, pero sabiendo que la información está segura, ¿no? Si quieren, les doy un minutito más a cada uno para que hagan el cierre que tengan ganas de hacer y nos despedimos. Bueno, hablando de ese tema, en el contexto de ciudades inteligentes, de Smart Cities, hemos enfocado un poco la plática acerca de la tecnología, pero un mensaje también importante que hay que compartir con los invitados es que cuando hablamos de estas soluciones o de estos sistemas, siempre tenemos que tener en mente tres cosas que deben de estar en perfecta armonía. Es la tecnología, por supuesto, los procesos y las personas. Entonces la tecnología funge como un habilitador que nos va a permitir a los ciudadanos tener un bienestar, pero evidentemente hay que trabajar en el tema de procesos, en el tema de política, en el tema de gente, y en el caso de la salud es un tema principalmente sensible porque es información confidencial de los pacientes la que se comparte. Y para cerrar esto, nada más me gustaría poner a disposición de todos los invitados la información que se ha compartido. En caso que necesiten información adicional, siéntanse libres de contactarnos para ayudarles en este tipo de conversaciones de cómo la tecnología puede ayudar a brindar mejor salud y mejor bienestar a la comunidad. Muchas gracias. Jorge. Yo, a ver, como para agregar algo, simplemente el hecho de que en este proceso de este año de pandemia se vio muy claro donde, por un lado, la tecnología en sí tuvo un avance, pero creo yo que a la misma velocidad que venía teniendo, quizás un poquito más acelerada, pero donde se vio el mayor avance fue en la adopción de las tecnologías por parte del ciudadano en general. Y ahora, como servidores públicos, nos queda el desafío de que las estructuras de gobierno puedan acelerar e ir acompañando ese cambio cultural para poder siendo cada vez más eficiente y dar una respuesta cada vez mejor, ¿no?, a los ciudadanos desde todo punto de vista y entendiendo los nuevos desafíos, no solo en lo que tiene que ver con esta nueva salud, donde desde el punto de vista de la virtualidad se pide más cosas, sino que desde, por un lado, el manejo del espacio público, donde definitivamente se está viendo nuevas tendencias, el manejo del transporte, pero después lo que tiene que ver también, y en nuestro país en particular, el hecho de las nuevas brechas sociales que se están generando.
la situación económica viene de un proceso largo, de una situación mala, y en este proceso, digamos, no es que se está mejorando, con lo cual definitivamente hay que ver cómo se reconstruye una economía, aprovechando también de las nuevas tecnologías para generar nuevos mercados y nuevos puestos de trabajo que puedan reemplazar también algunos que lamentablemente en esta pandemia se están viendo muy afectados. Y toda una integración social con un gran soporte público para brindar los servicios desde la educación pública a cualquier soporte que tenga que ver para también al final del camino mantener una calidad de vida lo suficientemente equiparable entre todos los ciudadanos de la ciudad. Uh-huh. Y creo que en ese sentido la Ciudad de Buenos Aires por lo menos está tomando una postura, a mi entender, muy inteligente, con un gran trabajo interrelacionado entre todas las áreas, con una nueva lógica de cómo brindar todos los servicios de una manera más integrada e innovadora. Les agradezco a ambos, la verdad que fue muy de ida y vuelta y fue muy enriquecedor. Yo me quedé con varias cosas como para anotar y seguir investigando. Por supuesto, invitamos a seguir a todos a Avaya Latam, a Muy Producciones y a Smart Talk en las redes. Y no se olviden que en la próxima edición es cuando se sortea en vivo la cámara inteligente de Avaya. Vuelvo a agradecer, por supuesto, al sponsor, que es una empresa que brinda soluciones de tecnología, Avaya, y que en este caso proveyó la plataforma por la cual pudimos interactuar, a la Escuela de Política y Gobierno y Relaciones Institucionales de la Universidad Austral y a la Diplomatura en Smart Cities, por supuesto. Y bueno, espero que lo que leo se condiga, porque la verdad es que están agradeciendo, vi participación, vi debate, así que creo que ha quedado planteado y mucha tela para cortar, y espero que retomen y en la próxima edición sigan indagando esta relación entre la tecnología y diversos aspectos de una ciudad inteligente y de las soluciones. Hasta la próxima, muchísimas gracias a todos por haber estado compartiendo este rato y espero verlos de nuevo, fue un placer para mí. Lo mismo y muchas gracias a todos.